Prepárate para disfrutar este episodio. Ponte los audífonos, apaga la luz y cierra los ojos. Les damos la bienvenida a un episodio más de Reflejos Inciertos. Yo soy Rodrigo Rivera y como ya es costumbre en este tipo de formatos podcast, nos acompaña también Luis. ¿Cómo estás, Luis? Hola, bien, muchas gracias. Hola a la audiencia que nos sintoniza. Pues les agradecemos estar acá con nosotros y hoy vamos a hablar de un tema que es de verdad muy interesante, muy profundo y que se mueve bastante. Esto es México tiembla, septiembre, el mes maldito. Y pues antes de comenzar, de verdad que me gustaría dar algunos saludos porque hemos tenido ya algunas interacciones interesantes dentro de nuestros grupos. Y pues estos saludos son especialmente para Tony Carreón, para Ana María Hernández, Yolanda Goizueta, Arturo Garrido, Patricia Ortega, Melina Magaña y por supuesto también para Eladia Mesa de Espiral de Misterio, que nos comparten muchas historias, nos comparten muchos elementos y todas estas personas han posteado, le han dado like, han dejado comentarios, así que los invitamos a que también se metan al grupo de Facebook, busquen Reflejos Inciertos, le den agregarse y nos encantará escucharles, conocer ahí sus historias y por qué no, también quizá algunas de sus anécdotas van a ser parte de estos episodios. Así que pues nada, vamos a comenzar porque tenemos una gran cantidad de historias, Luis, una gran cantidad de historias que seguramente van a conectar con muchos de ustedes que han vivido estos eventos o estos, pues sí, de alguna manera desastres naturales que se han vivido a lo largo de la historia de México específicamente, que es lo que vamos a platicar. Así que hoy te traigo, como es de costumbre, tres historias que van a seguramente a desenvolver muchas emociones y que si por alguna razón no las viviste, vas a conectar con ellas, así como ustedes también. La primera es La Niña de Tlatelolco. Creo que desde el nombre ya estamos viendo ahí un poquito de pues que va a estar buena la historia. Y mira, dicen los sobrevivientes de los pasillos del edificio Nuevo León que cuando fue el terremoto de 1985, que fue uno de los que tuvo un gran impacto en la Ciudad de México principalmente, todavía escuchan la risa de una niña en los alrededores de donde fue pues este edificio que cayó en ese entonces. Esta niña se dice que murió atrapada entre los escombros que pues, se generaron en este sismo. Y desde entonces los vecinos aseguran haberla visto caminar de la mano de alguien, aunque ese alguien jamás se puede ver. Sin embargo, en unos cuantos instantes, la figura de la pequeña desaparece frente a los ojos de quienes la estén viendo. Es una historia de verdad que yo creo que no es la única que se puede vivir en estos lugares. Tlatelolco es un espacio que no solamente es famoso por este suceso de la caída del edificio o de la gran cantidad de personas que se desvivieron allí por estos eventos, sino también porque, y un paréntesis a nuestra historia, pero se dice que es un portal energético, que pues si bien sabemos ahí se encuentra la Plaza de las Tres Culturas, y esta plaza pues combina estos elementos mexicas que se dicen que eran incluso algunos altares como para sacrificios, altares coloniales, porque también encontramos allí pues estructuras de la colonia, vamos, como iglesias, pero también plazas modernas. Y todas en cada una de las capas han sido manchadas por, digámoslo de alguna manera que nos permita el algoritmo, por líquido hemático. ¿Sí? Entonces, realmente creo que este espacio energético algo nos está diciendo, algo está ocurriendo o algo necesita, que por lo tanto han existido tantas historias. No sé si tú conoces algo, si tú has escuchado algo acerca de este espacio, que pues realmente es muy famoso para los que vivimos en la Ciudad de México. No, pues básicamente lo que tú comentas, pues digo, hubo en
en la época de la conquista, si no mal recuerdo, batallas cruentas se vivieron ahí. Pues, posteriormente, pues obviamente el movimiento estudiantil del 68, que todos sabemos qué pasó y cómo acabó el asunto. Y también pues la caída de los edificios en el 85, ¿no? Entonces, si pasan por ahí, tengan cuidado. Sí, incluso hay gente que dice que debajo de pues estas estructuras que aún se encuentran presentes, existen algunos túneles, existen pues también piezas y como te decía hace rato, ¿no? Estos lugares de sacrificio y que de alguna manera son altares que guardan esta energía tan fuerte y tan impresionante que hoy en día se sigue moviendo y que pues algo ha de necesitar que requiere de más líquido hemático. Esperemos que no, pero pues es un portal que al final se ha quedado en la mente de muchos de los citadinos y de mucha gente que estudia también el fenómeno paranormal. Se dice también que incluso en estas áreas se ven niños jugando en donde ya no hay familias desde 1985. Es decir, se escuchan ruidos en la noche, se escuchan lamentos e incluso estas pequeñas sombras, pero la más impresionante es la de la niña de Tlatelolco. Así que una historia para que la tengamos ahí siempre presente. Ahora, pues es un poco más contemporáneo. Como te decía y les decía hace rato, ¿no? No es algo nuevo. En México, en la Ciudad de México, hemos vivido de varias situaciones similares y casualmente en el mismo mes. En el terremoto de 19 de septiembre del 2017, en el derrumbe del colegio Enrique Rebsamen de la Ciudad de México, se difundió que una niña llamada Frida Sofía estaba atrapada bajo los escombros. No sé si recuerdas esta historia, pero es una historia que pasó por todos los noticieros, por todas las redes, porque ya incluso ya las redes sociales eran parte importante y que pues movió muchísimas emociones e incluso toda la carga mediática estaba enfocada en un solo punto de la Ciudad de México, a pesar de que a pesar de que había otros lugares donde también había desastres. Entonces, lo que se dice de esta niña es que supuestamente se comunicó, que movió las manos en que incluso hasta bebió agua. La cobertura mediática, como te digo, fue impresionante. Minuto a minuto reportaban y día tras día se daba información sobre cómo la habían localizado con vida y que si había o no había niños cercanos a este derrumbe. Hubo testimonios incluso que hablan de un contacto sonoro, que se escuchaba la voz de la niña y que incluso había hasta este detector térmico que sí identificaba que la menor se encontraba en este espacio. Sin embargo, al día siguiente, la Secretaría de Marina confirmó que no existía ninguna niña con esos datos, que incluso en el nombre del colegio no había registro de que la niña existiera, que pues no había ni siquiera una muestra de que realmente estos instrumentos estuvieran pues de alguna manera identificando a la niña y que todo fue una situación totalmente mediática. ¿Tú qué crees que haya pasado? ¿Realmente fue alguna cuestión política, una cuestión de fe, una cuestión que a lo mejor nos haya creado una esperanza para seguir pues las excavaciones, seguir luchando, seguir tratando de encontrar a personas? ¿O qué crees que haya sido? ¿Qué creen que haya sido? Ustedes allá en casa o donde nos estén viendo, ¿qué piensan que haya sido o por qué se haya dado esta situación? Frida Sofía, que se aseguraba incluso que se escuchó y que hasta tomó agua. ¿Qué piensas? No, pues complicado, o sea, porque al final la idea más con esta niña, hasta donde recuerdo, fue que daba un montón de vistas, ¿no? Mediática, o sea, era más mediático, era como el noticiero hablando de ella todo este tiempo y yo no sé, pues qué tan ético sea, ¿no? Como jugar con estas cuestiones, como mantener a las personas atendiendo la televisión o los medios a partir de una historia inventada, ¿no? O sea, es un poco como jugar
pues sí, no sé, como con los sentimientos o eh, sí, con el sentimiento de las personas para obtener vistas, ¿no? Y no solamente pasaba en los medios como la televisión, sino también en redes sociales, como que se volvió todo un tema la historia de Frida, ¿no? Lo feo de esto, digamos, es que bien sabemos que no es el único caso inventado en México, ¿no? O sea, ¿te acuerdas? Digo, no tiene que ver con un temblor, pero pues como lo de esta niña, ¿no? Que apareció, que desapareció de su casa y luego apareció, resultó que siempre Sí. había estado entre su cama y la pared, ¿no? Sí. Entraron perros, buscaron y todo, y no, y la niña siempre estuvo ahí. O sea, pues sí está feo. Iba a hacer una broma al respecto, pero... No, pues hazla, mira, no, pues ya. no, en un país como el nuestro, como México, pues donde hay tantos desaparecidos, Sí. pues sí se vuelve, sí, no está feo hacer chistes. Sí, no. Y yo creo que, bueno, un paréntesis, para los que no sepan del caso que estaba mencionando Luis, es referente a la niña Paulette, ¿no? Esta niña que estaba entre la cama y que supuestamente muchos días estuvo en ese lugar y que nadie la detectó, pero bueno. Yo creo que, a ver, estos temas es importante que los platiquemos, que los hablemos, que incluso como buenos mexicanos tomamos las tragedias o estos sucesos tan negativos con un toque de humor, porque es lo que nos ayuda a pasar la página, ¿no? Incluso hay quienes defienden el hecho de la historia de Frida Sofía, como en el caso de 1985 también, que fue un niño que seguramente las personas que vivieron en esta época recordarán, sumamente mediático en los medios que se encontraban en el momento, que se llamaba Monchito. La misma situación que Frida Sofía ocurrió con Monchito. Entonces no es un suceso aislado, y si te das cuenta, lo único que genera es un impulso de esperanza por seguir, por mantenerse. Sí es totalmente, pues, vamos, como que no queda del todo si fue bueno o fue malo, pero la esperanza ayudó a que se movieran muchos casos, ¿no? Sí, puede ser, está complicado, pero eh, nosotros tenemos nuestra opinión al respecto. Nos gustaría leer la de ustedes en la caja de comentarios ahí, que se arme la polémica, con respeto, nada más. Sí, con respeto, lo tomamos con humor, traemos estos temas que son sensibles, sabemos que ahorita, y lo vamos a tocar más adelante. Así que vamos mejor a seguirle, porque tenemos una historia más que, si te das cuenta, son entre paranormales y cosas extrañas que suceden. En el 2017 yo recuerdo incluso que fue algo muy sonado, pero a mí me tocó verlo. Eh, Cuando hubo dos sismos, recuerdo que hubo como un sismo que fue días antes del 19 de septiembre del 2017 y que se empezó a dar como un efecto o un fenómeno natural, que eran luces alrededor de la ciudad mientras estaba temblando. A mí me pareció una cosa muy extraña, pero algunos científicos hablaron que esto es producto de descargas eléctricas debido a la fricción de las capas, debido a todos los componentes que se encuentran en la Tierra, y pues en sí que es algo natural. Solamente que pocas ocasiones nos ponemos a prestar atención a este tipo de pues eventos diferentes o distintos, porque lo que buscas es salvaguardarte, no estar viendo qué es lo que ocurre a tu alrededor. Bueno, pues hay gente que incluso menciona que la parte paranormal o extraña de esta situación es que la procesión de luces que se observa en estos momentos habla también de las almas que se desprenden en momentos en los que seguramente está pues habiendo una caída de un edificio o una persona que está por esta situación desvivida. Eso suena bastante feo. Yo te voy a ser sincero. Nací y crecí en la Ciudad de México. Soy una persona de edad. Entonces me tocó vivir en el 85. Yo iba en primero de primaria, tenía 5 años. Entonces como que
uno naciendo y viviendo en la Ciudad de México se acostumbra a los temblores, ¿no? Y yo llegó un momento en el que, pues, no sé, sonaba la alarma sísmica o lo que fuera, y no salía, ya no me daba miedo. Pero recuerdo que justo en 2017, antes como del temblor fuerte, un par de meses antes, me acuerdo que tembló, como que estaba despierto, pero era en la noche, y por inercia salía a la calle como pensando, no vaya a ser la de malas, pero me quedé como súper en shock, porque estaba como afuera, parado en la calle, viendo el edificio donde vivía, y de pronto en el fondo, en el cielo, se empezaron a ver como estas luces azules y verdes y como magentas, y de pronto fue como, o sea, no inventes. O sea, uno que es Nelo pensó como, no está temblando, igual son aliens, ¿sí? O algo así. Porque elegimos creer, ¿no? Entonces sí me dio como un sacón de onda, ¿no? Porque nunca había visto eso. Ya después me puse a investigar de qué onda con lo de las luces, y pues bueno, es lo que usted sabiamente ha mencionado hace unos momentos. No, y es que, a ver, este tema da para muchísimo porque vamos a hablar un poquito de la situación geográfica de México y por qué la mayor parte de los mexicanos conocemos, entendemos y sabemos lo que sucede cuando hay un sismo, que nos permite poner atención a otras cosas, otros elementos y no solamente a tratar de guardarte, ¿sí? Yo recuerdo que alguna vez estaba en la primaria y a mí no me tocó vivir el sismo del 85, este terremoto tan fuerte. Porque es más joven. Porque no soy tan viejo. Y el punto es que me acuerdo que todas las maestras que al final sí habían vivido esto estaban muy aterradas y que nos llevaban al patio. Y mientras estábamos en el patio de la escuela, yo me acuerdo que ya estaba sucediendo el sismo y yo sentía perfectamente como un monstruo que iba debajo del piso y que iba y venía, se sentía como olas que pasaban. Yo estaba parado en medio y me quedaba totalmente impresionado porque no sabía qué estaba ocurriendo. Digo, era un niño, estaba muy pequeño, pero me pasaba muchas veces. Pero pues esto realmente tiene una razón de ser. Y creo que es importante para el contexto de nuestro episodio que podamos observar de manera general qué es lo que pasa o por qué México, a pesar de ser, como lo dicen en muchos lugares, tan bendito porque tiene todos los recursos naturales y tiene todos los climas y tiene la gente que somos bien linda, ¿no? Y que son muchos elementos que realmente podríamos decir, de verdad, es un lugar donde todo lo bueno puede ocurrir. Pues, ¿qué crees? Que también se encuentra en un punto que le llaman el punto caliente geológico. Y esto es porque está debajo del territorio el cruce de varias placas tectónicas. Y pues la Ciudad de México, exclusivamente, digámoslo, o especialmente, es vulnerable porque fue construida sobre un antiguo lago. Y eso, pues, los sedimentos que son blandos amplifican las ondas sísmicas. Es decir, que a pesar de que el sismo suceda en la costa, el efecto rebota y se amplifica en la Ciudad de México. Y es por eso que las grandes tragedias que se han vivido en estos sismos y que no han sido los únicos, pues han tenido un impacto muy, muy grande en la memoria de todos los mexicanos. O sea, ya tiembla de por sí, pero decidimos construir una ciudad en un lago. Sí. Y que, pues, al final era un territorio que ya nos estaba diciendo, a ver, aquí no se debe, pero nosotros no nos importó, como buenos mexicanos, donde queremos lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, aunado a esto que te estoy comentando, de las diferentes placas que se encuentran, que seguramente recordarán por allí en la primaria que nos decían que la placa de Cocos, la del Pacífico, la de la Ribera, la de Baja California, etcétera, 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 también nos encontramos dentro del cinturón de fuego del Pacífico. Una zona que pues sí, está rodeada por todos estos elementos, pero que además cuenta con una gran cantidad de volcanes que intensifica la actividad sísmica del planeta y que incluso se concentra el 90% de esta actividad en la zona o en la región que les estamos mencionando, ¿no? Entonces, pues sí,
al haber tantas placas, hay tanta fricción, acumula energía y cuando se libera, pues es lo que conocemos como estos grandes momentos de la historia de las tragedias en México. Ahora, como les decíamos hace rato y como lo platicábamos, estos sismos, el del 85 y los de 2017 y más adelante de 2022, no fueron los únicos. Gracias a esta historia o esta parte geológica, pues conocemos que el primer registro de los sismos de América fue en un códice llamado Telleriano Remensis, donde están los primeros registros de movimientos telúricos y que se especificaba que eran provocados por los dioses, quienes podían tropezar o podían generar algún movimiento y que esto, aunado al enojo, a la molestia, provocaban los sismos que en ese momento presenciaban. Ahora, evidentemente las construcciones de ese entonces no eran tan pesadas, no eran tan fuertes, no había edificaciones tan grandes, que por lo tanto no había las grandes tragedias que experimentamos actualmente. Sin embargo, pues ya en la época prehispánica existían este tipo de registros. Así constantemente hubo grandes sismos, no tenemos registro específico de la magnitud. Sin embargo, a partir de 1957 se empezó a escuchar que realmente en México ocurría algo. Y seguramente les va a ser muy conocido este hecho histórico porque el 28 de julio de 1957, 2:40 de la mañana, estás dormidito plácidamente en tu cama, tapadito, y de pronto hay un sismo de 7.8 u 8 en magnitud que provoca que el Ángel de la Independencia se caiga. Fue uno de los grandes momentos. Sin embargo, a pesar de que el sismo provocó esta caída del ángel, se dice que solamente hubo una cantidad de 700 personas que se desvivieron debido a esta tragedia. Luego, pues, evidentemente tenemos el gran sismo del 19 de septiembre, que en una magnitud de 8.1 a las 7:19 de la mañana, pues tiene cifras estimadas de aproximadamente 10,000 personas que perecieron en este sismo. Y que fue de verdad, creo que uno de las tragedias más grandes para la Ciudad de México de la época contemporánea. Marcó un antes y un después de toda esta conciencia cívica en México y sobre todo de qué cosas necesitamos realizar para evitar alguna tragedia en el futuro. Y por supuesto, la doble tragedia de septiembre del 2017, que era lo que platicábamos hace un momento, que curiosamente es la primera vez en muchos años que un sismo vuelve a caer el 19 de septiembre. En el aniversario exacto se da un sismo que tuvo una magnitud de 7.1. Así que fue bastante alto y esto empezó a alimentar el hecho de que septiembre es un mes maldito. ¿Te acuerdas de San Juanico? No, bueno, sí. San Juanico también fue en septiembre, ¿no? Sí, sí. Creo que fue un 19 de septiembre, ¿no? No recuerdo, pero sí fue en septiembre, sí. Sí, pues como recomendación, si no tienen que hacer nada en México en septiembre, váyanse. No pasen por ahí. No pasen por ahí, váyanse de vacaciones. La realidad es que a partir de este sismo en el 2017, sí hubo mucha gente que dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué se repite? A ver, la probabilidad de que un sismo vuelva a caer en el aniversario donde hubo una tragedia hace algunos años es muy poca. Y no solamente terminó con el 2017, sino en el 2022, otra vez, el 19 de septiembre, vuelve un sismo de 7.7. Y este fue en la costa de Colima y Michoacán. Hubo un menor daño en comparación al del 85 y 2017, pero la coincidencia de la fecha fue la que aumentó el mito. Y entonces allí empezó a hablarse de esta famosa ley de la atracción. Que si tú quieres, piensas o estás buscando algo, lo decretas
y lo atraes a tu vida. No, pero, o sea, está súper chafa, ¿no? Porque yo decreto muchas cosas y nada llega, pero los temblores sí, ¿no? Bueno, pero es que estamos hablando que a lo mejor te falta conseguir a muchas personas que piensen en lo mismo, porque parte de la teoría que ahorita vamos a platicar es que la colectividad de un pensamiento es lo que provoca, en este caso, pues de alguna manera suceda nuevamente el septiembre. Piensen que le vaya bien este podcast, sí, por favor, para que ocurra, ¿no? Y ya dejen de pensar en que va a temblar en septiembre. Pónganse este podcast todo el mes de septiembre, repítalo una y otra vez para que entonces atraigamos cosas buenas. Mientras echan un pozolito. una buena chela. Pero, ¿tú crees que esto sea posible? Que la ley de la atracción, porque inclusive hay un elemento adicional que creo que vale la pena mencionar, que ha habido muchas personas que ya se oponen a esta situación, que es el simulacro del sismo, ¿no? Porque normalmente desde el 85 en adelante, gracias a esta conciencia cívica, todos los 19 de septiembre hay un simulacro. Y este simulacro, curiosamente, pues nos hace pensar que qué pasaría si existiera un sismo similar. Y curiosamente, ya en 2 ocasiones, pues ha ocurrido, ¿no? Que coincide en un sismo similar. Pues está cañón, o sea, pero ¿y qué pasa si lo mueven el simulacro a octubre? Pues a lo mejor ahora el sismo ocurre en octubre. Mejor ya no le movamos. Oye, pero bueno, a ver, esto está gracioso y creo que podemos tomar un punto interesante porque también hay una cara pop a partir de los terremotos, a partir de los sismos y todo este, pues, mensaje continuo que se da, que todo mundo estamos esperando a que no sea septiembre, pero que sí sea, pero con cuidado, pero no. Te voy a platicar de unos casos interesantes porque no sé si han escuchado o has escuchado acerca de la canción de ¿Dónde te agarró el temblor? De Chicoche. Ese mero, de Chicoche. Pues bueno, esta canción de Chicoche, ¿de dónde te agarró el temblor? Que creo que la escribió Alex Intec, ¿no? Ah, no sé. ¿En serio? No. Yo era un niñito de Alex Intec en ese entonces, ¿no? Bueno, se dice que fue creada poco después del terremoto del 85. Evidentemente con esta inspiración de dónde te agarró el temblor, que en la casa de tu tía o no sé qué tanto dice, pero es como ubicándote porque hubo mucha gente que estaba en situaciones extrañas cuando el sismo del 85. Incluso mi mamá cuenta que en la televisión aparecían escenas de mucha gente desnuda porque se estaba bañando. A ver, eran las 7 de la mañana. Sí, justo. Entonces, evidentemente, estaban en momentos en los que, pues, no esperas que vaya a temblar, ¿no? Y eso es algo. Ahora, su hijo, el hijo de Chicoche, incluso en una entrevista posterior, dijo que su padre sí grabó este tema tras el sismo, aunque se esperó un poco para hacerla pública por respeto, ¿no? Con todo respeto la sacó, pero después. También hay una de Chava Flores para cuando el ángel se cayó. Lo que no sé si hay una del 2017. No, fíjate que no sé. No sé, pero también se dice que hay una canción de Soda Stereo que se llama Cuando pase el temblor. Y varios medios dicen que los mexicanos asociamos inmediatamente la canción con el terremoto de 1985, porque incluso me parece que fue grabada en ese año, aunque Cerati aclaró que la escribió con base en emociones personales que te quiebran, que te hacen temblar, más que pensando en México específicamente. E incluso estaba leyendo por ahí que la sacaron ya, digamos, al público en 1987. O sea, que esta nada más es una asociación sobre el tema y sobre la época que, pues, al final sí estaba bastante fresco. Ahora, hay algo también que se me hizo muy interesante, que fue cuando Jacobo Zabludovsky, en el terremoto, imaginémonos que en 1985 no había o no era tan común el tener un teléfono celular. Hay estos fragmentos de video donde Jacobo Zabludovsky agarró su carro
y con el teléfono que tenían anteriormente los carros, que son estos tabicotes, que no sé si eran satelitales o qué tecnología tenían, pero él iba recorriendo todas las calles de la ciudad por donde se encontraban estos desastres y con su voz entrecortada, con preocupación, iba entrevistando a las víctimas, viendo los edificios caídos, narrando cómo estaba toda la ciudad. Y pues él comentaba que la gente estaba huyendo de estos lugares en donde se encontraban pues todavía edificios que estaban a punto de caerse, o explosiones o incendios o diferentes tragedias, ¿no? Entonces fue también un antes y un después a partir del periodismo de tragedias. E incluso en Televisa Chapultepec había un programa que se llamaba Hoy Mismo. Y pues ya sabes, ese lugar, Televisa Chapultepec, era el lugar de grandes eventos y grandes situaciones. Pues en vivo, en la transmisión del programa de Hoy Mismo, con Lourdes Guerrero y Guillermo Ochoa, se escucha a Lourdes Guerrero diciendo: tranquilos, tranquilos, no pasa nada, está temblando, y hace referencia a que es un temblor ligero, pero cuando arrecia el temblor, hasta se corta un poco la señal y salen del fuego. Inclusive ese video, si lo quieren buscar, está en YouTube. Es como muy representativo del hecho, o sea, porque efectivamente se ve como que intentan como mantener la calma, pero cuando las luces del foro inclusive se ven en la cámara, se empiezan a mover de una manera ya pues descontrolada, ya como que se acabó querer guardar la calma y todo este asunto, ¿no? Y salieron. Yo no me acuerdo bien si la grabación se corta, porque justo hubo daños, ¿no? En Televisa Chapultepec, ¿no? Sí, incluso hay una construcción que se encontraba cercana, no sé si al lado o cercana, pero que era algo así como televiteatros, que pertenecía incluso a Televisa, ¿no? Y se cayeron los televiteatros. Sí, los televiteatros creo que eran los que estaban sobre Cuauhtémoc, ¿no? Sí. Un poquito más lejos de Cuauhtémoc y Valderas, creo que es. Bueno, Chapultepec. Sí. Pero sí, no nos hagan caso. Ahí búsquenlo. Oye, pero al final creo que este tema es muy interesante porque cuando hablamos de cuestiones de miedo, de terror, de estos elementos que te hacen temblar, que te hacen sentir emociones muy fuertes, hoy por hoy actualmente pensamos en todo lo paranormal y pensamos en que las brujas y el diablo y que los ovnis y todo esto. Sin embargo, los impuestos, bueno, es lo que iba. Hay elementos naturales y otros impuestos que sí nos generan miedo, ¿no? Y vale mucho la pena también recordar que a veces nuestro enfoque está en elementos que quizá están por ahí alrededor, que no concebimos de manera adecuada. Esto sí da miedo. Esto sí da miedo y te impulsa a tomar acciones hasta pues que te pueden costar la vida. Ahora, miedo. Septiembre, el mes maldito. 4 sismos en el mes de septiembre. 4 momentos en los que la Ciudad de México se movió. Y no solamente la Ciudad de México, sino también las zonas aledañas donde los epicentros de estos sismos sucedieron. Hoy por hoy, y desde hace algunos años, como tú bien lo decías hace un momento, la alerta sísmica y su sonido. Es un sonido que de verdad no solamente te genera estar alerta o estar en un momento de cuidado, da pánico. Incluso te he de decir que tengo 2 perritos. Cada que suena la alerta sísmica, aunque sean videos, ahora que estaba haciendo la investigación y que me estaba metiendo a ver diferentes videos, cada que suena la alerta, o sea, los 2 inmediatamente se levantan y los ves nerviosos porque de alguna manera yo creo que asocian el sonido con que los agarrábamos y era sal a la calle y aunque pues, estés en pijama o en cueros, ¿no? Así. Entonces son puntos más que se adicionan al miedo. La vulnerabilidad de la Ciudad de México. Deja tú el que esté construida sobre un antiguo lago. Hoy por hoy, incluso en zonas donde no temblaba, se están dando microsismos. En Mixcoac, en Barranca del Muerto, en San Pedro de los Pinos.
microsismos que no se sabe bien por qué están pasando y que al final te dejan como esta sensación de, bueno, esto es un microsismo, pero ¿qué pasa si se vuelve un macro? Porque no hay como una respuesta científica, y si alguien la sabe y la tiene, que nos la deje aquí también en los comentarios, porque creo que eso ayuda a que te tranquilice un poco y que te quite ese miedo. Y sobre todo lo más, digamos, lo más fuerte de este tema es la frecuencia y sobre todo que sean totalmente poco predecibles. Porque el rango de 60 segundos que te da la alerta sísmica para que se pueda predecir un sismo no te permite hacer nada. El miedo a esto es lo que te paraliza. Además, el miedo no es una cuestión contemporánea en cuanto a los sismos. Ya en los registros y en los códices, incluso en la época colonial, que también hubo varios sismos y que decían que las almas se oían y que chillaban y todo, se habla de cielos rojos, de nubes raras, de animales inquietos, porque también de ahí viene la idea, ¿no? De que los animales predicen los sismos porque sienten la energía y entonces empieza un corredero, un movimiento, etc. Hay gente que dice que incluso hay olores raros, como azufre. Y si recordamos un poquito el episodio del diablo, pues están alineados, ¿no? El azufre con el diablo. ¿Cuáles son sus creencias acerca de lo que puede predecir un sismo o una tragedia de este tipo? ¿Tú tienes alguna creencia o has escuchado algo de tu familia o de personas que conozcan sobre qué ocurre antes de los sismos? Pues no, como creencia no, pero sí hay estas como ideas, sobre todo, por ejemplo, con los perritos, ¿no? Que se ponen como nerviosos o aúllan o que tienen como esta sensibilidad especial para adelantarse los sismos o eclipses, este asunto, que puede ser, pero te digo que la verdad es que al final ni mi familia ni yo somos muy espantados con los sismos malamente, porque en una de esas no te espantas y te quedas abajo, ¿no? Sí, ¿cuántas historias no hay de ese tipo, ¿no? Como dices, sonó la alerta, no me dio miedo, me quedé adentro y se te cayó la casa encima. Ahorita que hacía esta pregunta, recordaba que mi abuela, ella ha coincidido en varias ocasiones que previo a los sismos, ella se enferma o se siente mal. Se le baja la presión, se siente mareada coincidentemente y nos dice, es que me siento mal y al rato tiembla. Entonces ya cuando se siente mal es como, no, por favor, porque entonces se va a mover aquí la tierra, ¿no? Y tómate la pastilla, como si eso evitara de alguna manera que temblara. ¿Sabes otra cosa que me acabo de acordar? También decían que el cielo se ponía rojo antes de los sismos, ¿no? Incluso yo recuerdo también de un sismo, mi mamá alguna vez nos contaba que cuando hace mucho calor, como el año pasado que estuvo haciendo muchísimo calor, y de pronto cae una lluvia muy fuerte, esta lluvia hace que se reblandezca la tierra porque son como contrastes térmicos y que provoca un sismo. Yo recuerdo que un día estábamos en la casa de mis papás y estaba haciendo un calor muy fuerte, el cielo estaba así impresionantemente brillante, limpio, y de pronto se cubre, empieza a llover y graniza. Y mi mamá dijo, a ver si no tiembla. ¿Y qué crees? Tembló. O sea, fue como de, ¿es en serio? Pues no hay ninguna situación científica que compruebe lo que mi mamá dijo, ¿no? Pero ahí está. Ahí también, digo, esto no es de México, pero hay como estos peces, no me acuerdo cómo se llaman, que son como unos peces muy alargados. Que el pez remo. Pez remo. Y en Japón dicen eso, ¿no? Que cuando se encuentran un pez como muerto en la playa, bueno, de un pescado de estos muertos en la playa, pues muy probablemente que va a temblar, ¿no? Que ha coincidido que cada vez que encuentran uno de estos tiembla. Pero estaría bueno igual saber como todas estas dichos o creencias o ideas que tienen los países donde tiembla, ¿no? Porque en Chile también tiembla un montón. Estaría bueno que si hay alguien de Chile
sintonizándonos o después de esto, lo que sea, escríbanos en los comentarios qué piensan en Chile o cuáles son las creencias que tienen respecto a los temblores. Incluso no te vayas tan lejos. Yo sé que acá Luis se fue como que a Japón y todo. Sí, a Chile. Y Chile. Pero en México el pez remo ha aparecido últimamente. Y ha aparecido en Baja California. En lo que es el Golfo de Cortés. El Mar de Cortés. Ha aparecido. Y bueno, pues los habitantes y los medios hacen así un desastre porque dicen es que es una de las predicciones de que viene una tragedia, ¿no? Pero nada más en Japón. Además en Japón. Esperemos que no. Porque esa es otra cosa. Está la falla de San Andrés muy pegadito a Baja California. Entonces, a ver, hay cosas que sí nos dan miedo porque hay elementos que nos dicen tengan cuidado, ¿no? Y a veces hay estas como películas hollywoodenses, ¿no? Donde cuando ocurre un temblor con la de la falla de San Andrés, esa falla llega inclusive hasta México, ¿no? Que son estos desastres naturales donde básicamente se parte el continente, ¿no? A la mitad. Sí, total. Y aquí es donde entramos a esta parte ya paranormal pues del tema de los sismos. ¿Qué es a lo que venimos? A lo que venimos. Todo el choro previo se lo pueden saltar, no es cierto, porque te da el contexto. Hay predicciones antiguas que lo vemos desde, pues sí, la época prehispánica, que incluso te dicen que cuando los dioses quieren darte un aviso específico sobre acciones que debe de tomar el pueblo, entonces genera un sismo. Pero que si no se hace caso, la cólera de los dioses hace que entonces el sismo sea mucho más fuerte. Y esto se acompaña con lo que habíamos platicado, que yo creo que es de ahí de donde viene, con los cielos rojos o el sonido de las campanas, que donde no hay campanas se empiezan a escuchar, o que incluso la gente empieza a tener sueños proféticos sobre movimientos telúricos o de un gran terremoto, noches o días previos al evento como tal. Entonces, justo se dice que lo que mencionabas de los peces, en Oaxaca, en la costa de Oaxaca, cuando va a ocurrir un sismo, cuando se supone, dicen los pobladores, se acerca una tragedia de este tipo, empiezan a saltar encontrados los peces en el mar. Y esto lo que provoca es tomar precauciones, evitar que estés cerca de un lugar donde pueda caerse la construcción, porque seguramente no la vas a contar. Entonces son predicciones antiguas que no es Nostradamus, no es otro famoso europeo, porque esos los tocamos en un ratito más. Ahora, en 2017 también circuló en redes que esta famosa vidente llamada Moni había anticipado el gran sismo de septiembre. Saludos a Moni Vidente, que nos está viendo. Que seguramente le gustarían nuestros relatos. Oye, hay que invitarla un día a que nos diga qué va a pasar, ¿no? En redes la gente compartía los sueños, pero curiosamente ya ocurrió el sismo del 2017 y mucha gente empezó a compartir que tuvo sueños premonitorios, que tuvo alguna sensación de que tenía que cuidarse, salirse del edificio o ocultarse para evitar una tragedia. Y esto se empezó a compartir en redes sociales a manera, pues, realmente de miedo, porque eran muchas personas las que estaban publicándolo en manera conjunta. Aquí me gustaría hacer una aclaración nada más, y es que yo creo que ocurría lo mismo también en el sismo de 1985, donde las personas tenían estas cuestiones. El tema es que con la, ¿cómo decirlo? Como con la democratización de los medios de comunicación, como en este caso las redes sociales, de pronto puedes encontrar que hay un montón de personas que están hablando de lo mismo, ¿no? Y a lo mejor antes, en el 85, que no teníamos estos medios de comunicación al alcance de todas las personas, o de muchísimas personas, no te enterabas de lo que pasaba, ¿no? Pero sí hay como estos relatos que se comparten, ¿no? Sí, y se conecta mucho con todo, con nuestras supuestas predicciones, con estos históricos que traemos, ¿no? Sobre diferentes ideas de qué puede pasar, cómo puede pasar, y que hoy ya se publican por todos lados. Inclusive yo te quería contar
si es el momento adecuado. Una historia que tiene que ver más o menos con esto, ¿no? De lo que decías de las premoniciones y estas cuestiones. Cuando fue el terremoto del 85, a la escuela a la que yo iba, a 2 calles había una secundaria, que curiosamente se llama República de Chile. Entonces, sí, ya ahorita sí como que se conectó. Saludos a Chile. Pues lo que dicen es esta historia como que la persona que vivía dentro de la secundaria, que era la misma que hacía de portero y este asunto, como que era muy responsable, muy trabajador y todos los días estaba listo para recibir a los alumnos y al personal docente, pero que ese día específicamente se quedó dormido y entonces no abrió la puerta. Y esto es real, la secundaria se cayó. Pero lo otro que estoy contando, yo pensaba también que era real, ¿no? Que se había quedado dormido y que por lo tanto el estudiantado y el personal docente no habían logrado entrar a la escuela y se habían salvado, ¿no? Entonces era como esta historia, pues que yo escuché cuando era niño, que había pasado en esta secundaria República de Chile. Y después, pasado el tiempo, como por 2017, un día estamos platicando como con otra persona respecto a estas anécdotas y cuenta la misma historia, pero de otra secundaria, ¿no? O sea, contó lo mismo, que el conserje se quedó dormido y tal, ¿no? Ya le dije, no, pues es que yo pensaba que eso había pasado en la secundaria República de Chile. Y alguien más que estaba en la plática dijo, no, yo también conocí esa historia, pero de otra secundaria. Entonces como que sí había estos relatos compartidos, lo que no había era dónde publicarlos, ¿no? Sí. A ver, pero ¿quién no te dice que a lo mejor esta que varios conserjes conexión, a ver, todo el sindicato de conserjes se conectó y entonces tenían una forma de anticiparse a situaciones? Oye, pues qué tal que sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oye, pero lo que sí es que hoy por hoy tenemos muchas predicciones que provienen sobre todo de Baba Vanga y Nostradamus, yo creo que por los siglos de los siglos se va a seguir hablando de... En el que... Dejen descansar a ese pobre señor. Ya, pues ya. Y las lees y ni le entiendes, ¿no? Las lees todas las predicciones y ni entiendes. Pero bueno, lo que indican es que en 2025 y 2026 va a haber un aumento significativo de los desastres naturales. Así que de 2025 nos queda poco, pero todavía queda 2025. Pero hay otra de las teorías que habla de unos fanáticos, no sé si han escuchado por ahí o lo has escuchado, Luis, de los sismos y del enjambre global. Que se dice, no, es que esta es una teoría que de verdad que cuando pasó el del 2017 yo estaba metidísimo, porque en Twitter había una persona que no recuerdo de dónde es, pero creo que es de centro o de Sudamérica, tenía un registro absoluto de todos los sismos que estaban ocurriendo en el anillo volcánico. Este anillo volcánico me parece que viene desde Japón y va recorriendo toda América, impactando fuertemente en México, pero directamente llega a Chile, pasa por todas las islas volcánicas y regresa hacia Japón. Se dice que si hay un evento sísmico en Japón y despierta a todos estos volcanes y a todos las placas tectónicas, se va a generar un enjambre sísmico que va a traer una tragedia brutal para toda esta zona del planeta que acabo de mencionar. Entonces, ¿por qué? Porque pues dicen que es un organismo vivo la Tierra, que tiene muchos movimientos naturales, y entonces incluso, no recuerdo la cuenta y les invito a que no la busquen, porque realmente nada más te altera, te aterra y te genera mucho estrés. Pero, y además lo de la ley de la atracción. La ley de la atracción. Ya no te viendo esas cosas. Pero sí está muy interesante porque te prometo que cuando lo estás viendo, le crees. Y te pone todo. Y casualmente es que dijo, no, va a venir un sismo pronto en la zona del sur de México hasta Costa Rica. Y de pronto hubo un sismo de 6 y tantos en México. Y yo dije, esto sí es real. Esto sí va a pasar, ¿no? Y estuve bastante
tiempo nada más pegado a ver qué era lo que sucedía con esta cuenta y con este registro, porque según venía el sismo grande, y pues bueno, 2017, estamos en 2025, casi 2026, y afortunadamente no ha ocurrido. Entonces, no lo busquen o búsquenlo, pero con esta conciencia de es solamente algo interesante que ver y no se casen con una idea que los científicos dicen que no es real. No lo atraigan. No lo atraigan. Y eso es otra de las cosas. Hay una teoría última que me gusta mucho, que los seres humanos dentro de nuestra naturaleza somos extremadamente perceptivos. Y hay algunas personas que, manifiestan esta percepción con sueños, con ideas, con intuición o con diferentes elementos, pero la realidad es que si hablamos de un punto en común es que somos energía pura. La Tierra es parte de la energía. ¿Por qué no, quizá, estas pequeñas vibraciones que se generan tiempo antes de los sismos, quizá nos mueven algo en el interior y sí nos dan, indicios de que algo va a ocurrir y que quizá no estamos abiertos porque nos hemos cerrado con tantas distracciones y con tanto estrés y con tantas situaciones que vivimos? Pero ¿quién no te dice que sí somos muy perceptivos y que todo esto que hemos hablado, que lo que decían los prehispánicos, lo que decía mi abuela, que lo que dice mi mamá, que lo que dicen los conserjes de las secundarias técnicas de la Ciudad de México, a ver, ¿por qué no puede ser real? ¿Qué tal que sí son señales que no sabemos leer y que están ahí para nosotros? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí serán señales que tenemos que aprender a interpretar? Y así es como entonces llegamos a nuestras hipótesis. Y estas hipótesis creo que se han ido construyendo a lo largo de lo que hemos platicado. Realmente somos unos seres que construyen su realidad y que si así como construimos nuestra realidad buscando esos elementos que nos ayuden a conseguir nuestras metas, también nos ayuden a construir nuestros más grandes miedos. Y ahí lo dejo, ¿no? Porque al final, si hablamos de este tema de la ley de la atracción, pues uno de los más grandes miedos quizá son estos sismos que en conjunto y en colectividad logramos manifestar. Ahí están. Somos tan perceptivos que existe algo dentro de nosotros que cataliza las señales y el miedo colectivo. Lo convertimos en una máquina de atracción solamente por el disfrute de vivir algo distinto. Porque si te das cuenta, en redes sociales los cuentos, las historias y que si las luces y que si el movimiento y que si todo ha sido gracias a todo este tipo de elementos que han sucedido entre comillas de tragedia, pero que sí cataliza la necesidad de ser visto y de querer compartir para tener muchos más likes o una viralidad. ¿Ustedes qué piensan? Cuando soñamos, cuando sentimos, cuando tenemos lo mismo, ¿lo atraemos realmente? Entonces, como decía Luis hace un momento, necesitamos estar en conjunto buscando un mismo fin, enfocados para lograr atraerlo. ¿Tú qué piensas, Luis? Pues complicado, o sea, pues ahí sí es de estas cosas que mencionabas en un principio que me parece muy impresionante que de pronto estos fenómenos naturales se hayan dado en México con tantos años de diferencia, el mismo mes, el mismo día. No recuerdo, mismo día, también el del 22 fue el mismo día. Sí. O sea, la verdad es que a mí sí me saca mucho de onda. Y pongámonos un poco conspiranoicos. Los científicos jamás nos van a decir que sí existen estas leyes de atracción, que sí el poder de la conciencia o de la energía colectiva van a generar situaciones como en este caso tragedias. Entonces creo que también vale la pena decidir creer, vale la pena entender qué es lo que uno quiere y vale la pena que ustedes nos dejen ahí sus comentarios, que nos digan qué es lo que ustedes piensan, sus historias, si conocen alguna
desaparición que se sigue apareciendo incluso, ¿no? En estas fechas, y que nos sigan en todas las redes sociales, que se unan al grupo de Facebook, que ahí tenemos conversaciones y estamos generando dinámicas para poder traer sus historias aquí a la mesa, que se suscriban aquí en YouTube, que le den like y las notificaciones las activen para que tengan todo al día, que constantemente vean los episodios, los relatos, los expedientes que subimos y también los shorts. Que lo compartan, lo comenten y le den me gusta. Y recuerda que las historias que escuchamos no son solo relatos de otros, son espejos en los que podemos ver los reflejos distorsionados de nuestra propia oscuridad. Hasta la próxima.